Una vez más, entretenidos aquí con las malezas. Es una plantación mixta, agave espadín tipo oaxaqueño con agave azul. En este caso estamos en la parte principal del agave espadín. Estamos con la parte de las malezas en el mes de octubre, lo que hablábamos de las malezas que quedan al final y que a veces son las que menos les damos importancia al final del ciclo de lluvias y son las que nos pueden causar más estragos. ¿Por qué? Porque si dejamos, como vemos, esta plantación que se ha manejado aceptablemente, sin embargo los últimos tiempos no se ha hecho ninguna medida, precisamente porque la estábamos dejando a este momento para hacer las medidas de las que les vamos a hablar. Y entonces decíamos de que si nosotros dejamos aquí las malezas, como las pueden ver, hay mucha maleza, pero la mayoría son de porte bajo y son algunas escasas de porte alto. De porte bajo aquí tenemos una asteracia, que es el ojo de perico, muy común. Sin embargo, les decía que a veces solíamos no llamarlo maleza, pero vamos a llamarle maleza, pero de porte bajo. No necesariamente rastrea, pero de porte bajo. Y entonces a veces les decía que no la considerábamos maleza como tal, porque si aquí vemos el agave, 1 metro de altura. El ojo de perico, Samvitalia procumbens, que es una asteracia, les decía, pues está alrededor de los 20 centímetros por mucho de altura. Entonces ni siquiera está pegado aquí de la planta de agave, que es el caso, ni a la altura. Entonces no está compitiendo prácticamente por nada. Incluso está ayudando a que el suelo no esté tan frágil, no esté tan móvil. Pero hay un detalle, vean la cantidad de flores y frutos que tiene. Ahí están formando los famosos aquenios, que es el nombre técnico de este tipo de flores, perdón, de este tipo de frutos de asteráceas. Y lo que decíamos, que si nosotros la quisiéramos controlar, sería muy sencillo extraerla incluso hasta manualmente, dado que son, podemos considerarlas como malezas las tres, de porte bajo o bien de cobertura. Esa podría ser otra. Aquí el detalle es de que es muy sencillo porque una sola planta es grandísima, en realidad no son tantas. Si se dan cuenta lo que puede hacer una planta, ahora imagínense si esto se deja semillar, este cuadrito, y se marcara, se jaulara, para que no emigraran, no se volaran semillas, se quedaran todos aquí, sería una gran cantidad de semillas, lógicamente. Entonces habría una gran infestación de ojo de perico. Pero a la vez, estas cantidades, por ejemplo, si aquí agarramos este puño, de este puño no todos los aquenios van a brotar en el 2022, que es el próximo año. Tienen una continuidad las semillas, de que no emergen en el mismo año, precisamente porque es parte de las características de las semillas. Eso hace que estén disponibles en diferentes años y puedan seguir germinando, emergiendo de los suelos. Y por eso cada año, pese a que ustedes usen selladores y un montón de más cosas, de todos modos al siguiente año van a tener malezas. ¿Qué va a cambiar? La intensidad y el tipo de las malezas. Entonces vamos a quedar en que estas malezas no vamos a hacer mucho con ellas, no vamos a manejarlas principalmente porque son rastreras, no da problema. El único riesgo hubiera sido que hubiera mucha materia seca al final para los meses de abril y mayo, junio, y que antes de que lloviera un posible riesgo de incendio podría ser más devastador. Sin embargo, lo que se puede hacer en estos casos es cortar la maleza que esté más cercana al agave, darle una poda nada más y dejar la parte central ahí que se seque. O si de plano no le tienen mucho miedo a la maleza que se vaya a reproducir, que en este caso no tiene importancia porque no es muy alta, pues sería darle un corte nada más en la parte superior para que estas semillas no alcancen a madurar y no sean viables. Las que sí son importantes son las de porte medio, que la mayoría la podemos ver aquí en esta parcela. La mayoría es la asteracia rosa amarilla, y el resto, que son muy pocas pero son muy marcadas, pues es el acagual, Tithonia tubiformis, otra asteracia, la cual sí tenemos que andar podando el día de hoy, porque como pueden ver compite para empezar, la planta de agave aquí está más pequeña, no llega al metro, y la planta de Tithonia o de acagual llega a los 2 metros aproximadamente, un poco menos. Entonces está más grande, está en desventaja al agave porque le está dando sombra, está compitiendo por luz, está compitiendo por humedad, está aquí cerca, las lluvias han disminuido. Sin embargo, esta planta sigue avanzando y sigue aprovechando los nutrimentos, pero está compitiendo por nutrimentos, compiten por espacio, aquí podemos ver. Entonces esta, si la dejamos, va a ser más materia seca, más factor de riesgo del incendio, a diferencia de las de porte bajo como eran aquellas, las de porte medio como la rosa amarilla, y esta que es la de porte alto, que son las que nos vamos a ocupar el día de hoy. Pero la decisión y la sugerencia de evitar en lo posible el uso de cualquier agroquímico y principalmente selladores, que ya no tienen sentido en estas temporadas que ya no hay humedad, es de que esto
ya también está llegando a la floración y fructificación. Entonces una maleza que ya llegó a la floración, estamos hablando de malezas anuales, no perennes. Las perennes son otra historia. Entonces esta es una maleza anual. En este caso, esas malezas cuando ya llegan a este tamaño, perdón, no a este tamaño, a esta temporada, que ya cuando va a dejar de llover, comienzan a emitir flores, frutos y semillas posteriormente, sin importar su altura, como podemos ver en el acagual, que es muy alto, pero aquí ya tiene sus semillas, todavía no llega a su altura. El ayahuascle, una solanácea, vean, no es su tamaño natural, normal, perdón, pero ya está produciendo las flores debido a que ya la lleva el tiempo. Entonces la mayoría de estas plantas, de estos acaguales, ya traen las flores a pesar de su pequeño tamaño. Si seguimos buscando aquí otras malezas, como les decía, la rosa amarilla tampoco es su tamaño. Otra que no es muy abundante aquí, pero en otros terrenos es un gran problema, es la seisidia, o famoso mozote, Videns pilosa, Videns odorata. Es otra asterácea que es esta. Se parece bastante a la manzanilla. Es una forma de que la ubiquemos más. Esta lo que tiene que sus aquenios, al madurar, que son sus frutos, los aquenios, producen lo que le llamamos localmente en el campo setas, que son aquenios espinosos que se pegan en la ropa. Entonces cuando es una gran cantidad y crece en su estado natural, que es más allá del metro, y una plantación bien infestada, es un problema muy serio, porque dificulta muchísimo la cosecha al estarse, o cualquier medida que se vaya a hacer, en este caso no sería la cosecha, pero si fuera una plantación cercana a la madurez, complica muchísimo la cosecha. Y estas sí tienen una mayor densidad que el ojo de perico, por ejemplo. Son un mayor número por superficie o por metro cuadrado, porque estas son las de porte medio, este tipo de malezas. Les decía que comúnmente se encuentra Videns pilosa, Videns odorata, son las que más comúnmente encontramos en agaves. Igual las características distintivas en flores no nos vamos a meter, perdón, las características distintivas entre una especie y la otra se encuentran al nivel de flores y al poquitito nada más a nivel de hojas, pero hay que ser muy analítico. No nos vamos a meter en eso, nos vamos a meter el día de hoy ya para concluir de que cuando vamos a hacer una medida de manejo, primero debemos de saber cómo está la maleza y cómo está el cultivo. Si nos hubiera ido a ver productor, tal vez hubiéramos recetado algo, a menos que hubiéramos pensado en qué temporada estábamos. Sin embargo, viendo la plantación, hoy sabemos que el mejor producto a aplicar es un manejo mecánico de la maleza. Cualquier cosa que se les ocurra, un machete, lo que sea, solo hay que reducirla. ¿Por qué? Porque todo esto, aparte que les decía que va a reducir la cosecha, pues todas estas cosas van a ser una gran cantidad de semillas, se van a incorporar al banco de semillas y van a ser un problema en los siguientes años, un problema más intenso. Por ello es bueno podarlas. La otra es que esta cantidad de materia seca, pues ahorita se alcanza a incorporar con alguna que otra lluvia que llegue a darse, que llegue a ocurrir. Y pues lo último que no lo habíamos mencionado es de que ya no van a crecer. Entonces este va a ser el porte máximo. Si el agricultor ya no hiciera nada, así va a quedar su agave. Ya no van a crecer, ya llegaron a la madurez, ya es su tiempo. Vienen emergiendo otras, es cierto, por la humedad, pero les decía, aquí está un acagual. Vean, no llega a los 50 centímetros cuando su tamaño normal es de 2 metros o incluso más. Pero ya está con su producción de flores porque ya es el tiempo. No quiere decir que esté dañada, que tenga alguna cosa, no. Está sana, simplemente es la temporada de que tiene que florecer. Aquí vemos otro acagual, igual, en lugar de brotes vegetativos, tiene brotes florales. Entonces, por eso es que ya no amerita aquí la aplicación de ningún agroquímico y mucho menos los productos selladores. Con ello vamos a favorecer y eso va a permitir que también se sigan utilizando más los diferentes agroquímicos. Aquí si nos metemos a esta parte, aquí vemos otra maleza que normalmente no es muy abundante en agaves, sin embargo tiene que tener mucho cuidado porque esta en algunos lados ha tenido dificultades con la atracina, que es el sellador que en algunas regiones utilizan para el manejo de malezas donde es muy abundante Euphorbia sp. Vamos a dejarlo, hay varias especies, es una euforbiácea. La mayoría de las euforbiáceas, o en general creo que todas, se conocen por la salida del látex. Esta no es tanto problema en estas regiones, sin embargo en otras regiones es bastante problema. Y aquí lo curioso es que ya los frutos están bien macizos y están muy cercanos a la floración. La misma historia, si aplicamos un agroquímico, incluso debido a que su metabolismo de la planta está más bajo, la efectividad biológica podría estar más en riesgo. Si es un desecante, seguro va a actuar bien.
Sin embargo, ya no amerita mucho la pena porque pareciera ser un gasto innecesario debido a que la planta, ven, ya llegó a su punto máximo de crecimiento. Lo más que se puede hacer es cortarla, lo que decíamos, manejo mecánico, ampliamente recomendable. En conclusión, manejo mecánico para evitar que todas estas plantas logren madurar semillas y estas no sean viables, y así evitemos que haya una mayor cantidad de semillas en el banco de germoplasma. Y ya ir repitiendo nada más con el ayahuasca, aquí vemos otra vez, les decía, no llega a los 30 centímetros y ya tiene flores. Entonces, esta es una maleza que con problemas por sus espinas, da problemas a la hora de hacer diferentes medidas de manejo, cualquiera que sea, porque se nos dificulta entrar porque es muy espinosa. No es tanto su cobertura, es más que nada eso. Tiene un biocontrolador, por ahí les vamos a mandar el enlace del biocontrolador. Es un coleóptero, ya lo determinamos, por ahí tenemos el trabajo, pronto va a salir publicado, donde ya tenemos cuál es su enemigo natural. Tenemos dos, por cierto, un parasitoide y un depredador, pero eso ya es otra historia, se los contaremos en otro video.